Los quiero invitar a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer unos cuantos versículos. Luego vamos a estar comentando un poquito sobre ello, porque muchas veces nosotros pues dejamos pasar delante de nosotros los acontecimientos como algo normal, ¿no? Como si sucediera toda la vida. Algunos intentan incluso decir que hay acontecimientos pues, que son normales, que siempre han sucedido, que hace parte de la evolución, ¿verdad? Pero nosotros los que leemos la palabra de Dios tenemos que tener un otro punto de vista, porque ayer estuvimos en la Santa Cena hablando sobre la intimidad, ¿no? Y los que tenemos intimidad uno con el otro conocemos sus pensamientos, conocemos su palabra, conocemos sus diálogos, y cuando hay una buena unidad muchas veces nos hace falta palabras, una mirada basta. Y el Señor nos dejó su palabra para que nosotros por medio de ella pudiéramos dirigirnos, ¿verdad? Y la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 24, a partir del versículo 5, dice lo siguiente: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y os seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Entonces en estos días nosotros hemos oído de terremotos, de catástrofes grandes, y muchos de nosotros nos preguntamos por qué esas cosas suceden, ¿no? Y algunos de nosotros incluso nos atrevemos a decir, si Dios existe, ¿por qué permite esas cosas? ¿No? Y esas cosas tienen que suceder porque alguien con poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra ha pronunciado y dice que la señal de los últimos días sucedería de esta forma. Y Jesús, hablando sobre esto, Jesús dice lo siguiente: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, la primera gran señal, ¿no?, del comienzo del fin es el alarmante crecimiento de Cristos. Y creo que en nuestro tiempo ha sucedido muchos salvadores. A lo largo de la historia, muchos han dicho que han tenido una solución milagrosa. A lo largo de nuestra historia, muchos han creído que podían arreglar sus problemas por medio de otra vía, de otro camino, que no fuera Jesucristo. Y así han crecido el número de profetas, han crecido el número de aquellos que se dicen solucionadores del problema del hombre. Y así han surgido nuevas filosofías, y han surgido nuevos credos, han surgido nuevas creencias, en la cual la gente empieza a creer y empieza a buscar solución en otras cosas. Y Jesucristo advierte a sus discípulos y les dice lo siguiente: escuchen, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y detrás de las nuevas filosofías, muchas personas han ido y han abandonado a Cristo Jesús como el Salvador, como el que liberta, como el que libera, como el que es el camino
camino para el reencuentro con Dios, para que el hombre se reencuentre en su interior con el mismo Cristo y pueda ser restablecida esta unión, este contacto que el hombre perdió, según Romanos capítulo 3, versículo 23, con Dios, y dice que a partir del pecado del hombre, el hombre perdió comunión con Dios. Y es verdad que han surgido nuevas filosofías, y cuando nosotros hablamos de nuevas filosofías y de nuevas soluciones, por norma general, nosotros no nos fijamos en ellos porque ellos no utilizan el nombre de Cristo. Entonces nosotros decimos, no, pero son filosofías que no tienen nada que ver con lo que Cristo ha dicho. Pero la mayoría de las filosofías trae una exaltación al hombre y trae una solución que no es viable, que no es posible. Entonces sí que tenemos que tener cuidado, porque Jesucristo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Cualquier otra verdad que quiera aparecer dentro de nuestra sociedad, indicándonos un nuevo tiempo, una nueva solución, incluso de parte de Dios, cuyo Cristo no es el camino, entonces es dudoso, ¿verdad? Entonces, porque existe la mentira, porque existen los falsos, no significa que existe la verdad, y que de verdad existen los verdaderos. Y Jesucristo, advirtiendo a sus discípulos, le dice, y muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y la única manera que alguien puede engañar a alguien en determinados asuntos es la falta de conocimiento, es la falta de estar interactuando, ¿verdad? Si alguien que me conoce, alguien se presenta en su casa y dice, yo soy fulanito de tal, usted no lo va a creer, tiene intimidad, me conoce, ¿verdad? Y Cristo está advirtiendo a sus discípulos exactamente esto, diciendo, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, muchos. Y es verdad que no hay un número determinado en cuanto a la cantidad, sino una idea, ¿verdad?, del número. Se refiere a un número que es más de lo normal, no son 3 o 4, sino una cantidad relevante, porque el fin de los muchos es engañar. Lo que tienen parecido es engañar. Los muchos, el fin de esa cantidad de personas que se levantarán y dirán, nosotros le podemos solucionar el problema, su fin es engañar. Y Jesús dice, tengan cuidado porque muchos serán engañados. Pero no solo esto, esa es solo una de las características del fin, ¿verdad? Del comienzo del fin, porque Jesús dice que eso sería solamente el principio. Pero la otra característica que utiliza Jesús en este texto que nosotros leemos es también, se oirán de guerra y rumores de guerra, pero no se inquieten, no se atemoricen. ¿Por qué? Si está alrededor nuestro hay un desorden, hay miedo, ¿por qué no me voy a atemorizar? Dice, porque todavía no es el fin. Pero tener cuidado. Eso es lo que Jesús está hablando. Y la verdad que muchas de las veces nosotros vemos los acontecimientos como algo normal, como si hiciera parte de nuestra vida. Pero la verdad que con el pasar del tiempo, los conflictos de guerra en los países que están en conflicto han aumentado, no han disminuido. El hombre ha crecido en cuanto a tecnología, el hombre o un sector del mundo se ha hecho más rico, más millonario. Los hombres son supuestamente más inteligentes, han inventado satélites, teléfonos, tablets, ordenadores modernos, de tal manera que nosotros hoy nos es posible con un pequeño aparato comunicarnos con 10.000 kilómetros, con 12.000 kilómetros, con el otro lado del mundo a un instante, a una velocidad tremenda. Pero el hombre sigue sin poder poseer paz. El hombre sigue sin poseer un destino en el cual él pueda confiar. Si nosotros habláramos de los gobernantes cada día más, nosotros estamos con más desilusión con respecto a los gobernantes, porque cada día más ellos se hacen millonarios y la población se hace más pobre. Entonces hay una tremenda confusión
entre la sociedad, pero Jesucristo ya advertía, Jesucristo ya estaba avisando cuál era el comienzo de este final. Y nosotros tenemos que tener esta consideración para saber cómo nosotros estamos viviendo y nos estamos preparando para este final. El final es evidente. No hace falta ser cristiano para reconocer que el hombre va de mal en peor. No hace falta que conozcamos toda la Biblia, con que conozcamos algunos versículos, llegamos siempre al mismo punto y decimos, se está acabando el mundo, cada día es peor. Entonces, si el hombre se ha hecho más inteligente, si el hombre ha inventado nuevas tecnologías, si el hombre está más capacitado a lo largo de los siglos de nuestra existencia, ¿por qué el hombre sigue teniendo problemas? Si hoy es más rico, si hoy tiene automóviles, tiene avión, tiene trenes de alta velocidad, hoy el hombre se puede desplazar al otro lado del mundo en 12 horas en un avión que tenga una velocidad superior a 1000 kilómetros, que pasa la barrera del sonido. ¿Por qué el hombre sigue teniendo problemas, incluso problemas más graves que los anteriores? Es muy sencillo. Ha cambiado los tiempos, se ha aumentado la ciencia, pero el hombre sigue teniendo un mismo problema: falta de comunión con Dios. Porque el hombre ha intentado ocupar el lugar de Dios en su vida con otras cosas, unos con dinero, otros han intentado con tecnología, otros han intentado rellenar ese lugar con coches, otros han intentado rellenar ese lugar con deportes, pero este lugar sigue estando vacío, porque este lugar tiene una medida correcta, y este vacío que el hombre encuentra dentro de él es el distanciamiento que el pecado causó en la vida del hombre y lo hizo separarse de Dios. Y entonces, a busca de solución para nuestros problemas y para nuestra vida, siempre cuando nos vamos en busca de Cristo para que nos auxilie, para que nos guarde, para que nos proteja, para que nos levante, para que nos informe, para que nos advierta, para que nos reconcilie con Dios, es un camino engañoso. Muchos de nosotros, si pudiéramos dar testimonio hoy en esta tarde, daríamos testimonio de caminos que hemos recogido a lo largo de nuestra vida y han sido caminos de muerte, caminos donde nos llevaron en peor vida que la que teníamos anteriormente. Y Jesús dice: tened cuidado, porque la segunda señal, observen la naturaleza. Mira lo que la naturaleza les está avisando, y la naturaleza les está diciendo que la tierra empieza a temblar. Los hombres cada día se dieron más mal entre sí. Por lo tanto, tener cuidado, porque el tiempo del fin se está acercando. Y más promotores de solución de problemas llegarán, pero no lo lograrán, porque el problema principal del hombre es problema espiritual. Un problema que ni el oro, ni la plata, ni las universidades, ni la medicina, ni las nuevas tecnologías puedan solucionar en nuestra vida. Y Jesucristo sigue fortaleciendo lo que Él dice en el versículo 6, y llega al versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremoto. Este es otro proceso que nosotros normalmente, cuando hablamos y pensamos en el hambre, normalmente decimos: si Dios existe, ¿por qué existe hambre? ¿Por qué los hombres padecen hambre? Si Dios existiera. Pero algo que a nosotros se nos olvida es que cuando el Creador creó cielos y tierra, la administración de la tierra Dios entregó en manos del hombre. Es responsabilidad del hombre manejar entre los hombres. Por lo tanto, la injusticia no viene de parte de Dios, sino que el pecado hizo el hombre más injusto. Por lo tanto, el hombre prolifera en la tierra de una manera escandalosa, ¿verdad? Porque el egoísmo está cada día más aumentando entre los hombres, sin Dios, sin compasión, sin misericordia. A ellos les da igual
lo que suceda con su semejante, siempre y cuando a él le sobre. Y en Lucas, hay una parábola. Lucas, cuando escribe el libro de Lucas, dice que un cierto hombre tuvo una buena cosecha y dice: ahora he cosechado muchísimo, voy a ampliar mis graneros, voy a meter toda mi ganancia dentro de él y le voy a decir: ahora diré a mi alma, come, bebe, descansa, gózate. Y dice que alguien le dijo en aquella noche, le dijo: hombre, esta noche te pedirán tu alma y lo que tú tienes preparado, ¿para quién será? Por lo tanto, para el porvenir, para el más allá de nuestra vida, ni el oro ni la plata nos va a servir, sino el que nos sirve es Cristo Jesús, el que fue entregado en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos encontrar vida eterna por medio de ello. Y Jesús le dice: tened cuidado, habrá también no solamente guerras diferentes, sino naciones y reinos en diferentes lugares se enfrentarán y también habrá hambre y terremotos. Pero todo esto, no se asuste, es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces Jesús da un último aviso y deja escrito en su palabra lo siguiente: después que todas esas cosas sucedan, a ustedes les van a perseguir. Dice que la gran persecución del Imperio Romano a los cristianos fue la siguiente, porque los cristianos no compartían con ellos ninguna de sus costumbres, ninguna modalidad suya de vida. No comían, no vestían, no vivían y no se divertían en los mismos lugares, en los mismos antros que los romanos lo hacían, y llegaron a una conclusión: esta gente no pinta nada en nuestra sociedad. Y entonces, ¿cuál será la causa por la cual los cristianos serán perseguidos? Serán perseguidos porque los cristianos buscan cosas diferentes a las que busca el mundo. El mundo busca placer, el mundo no le importa cómo se divierta, el mundo no le importa que el otro esté pasando hambre. Hoy pude ver en un telediario que por una lucha de boxeo se recaudó 70 millones de dólares, si no estoy equivocado. Dos hombres se dividieron 300 millones, 120 para uno, 180 para otro, y ahora seamos serios y seamos verdaderos. ¿Mataría parte del hambre de África ese dinero? ¿Verdad? Algunos de nosotros, yo personalmente, yo viviría con 1% de ese dinero. Me jubilaría, no solo yo, mis hijos también. Entonces, ¿cuál es la necesidad del hombre? Estaba viendo que los que tenían televisión, Canal Plus, por ejemplo, para que nos entendamos, esa lucha costaba más de $100 para poder comprarlo. Y la gente, por no gastar los $100, fueron a bares y pagaron 20 euros la entrada. ¿Se acordaron que al otro lado del mundo hay gente pasando hambre? ¿Se acordaron que en el Nepal ya hay 7 millones de muertos? No hay agua, no hay comida, no hay maquinarias para remover los escombros, para descubrir los cuerpos. ¿Alguien se acordó de esto? ¿Será que los que ganaron, los que lucharon ayer, tanto uno como otro, ellos hoy van a una ONG y van a decir: voy a donar la mitad de mi dinero para que pueda mejorar la vida de mis semejantes al otro lado del planeta? No, eso es el problema suyo, el egoísmo del hombre, el disparate de la falta de fe, de la falta de Dios en la vida del hombre, lo lleva a un extremo donde no se puede soportar. Pero es mucho más fácil decir que Dios es el culpable de estas cosas. Señales del fin, señales del fin. El amor se enfriará. No solo el amor hacia Dios, sino el amor entre los hombres, sino el amor entre sus semejantes. Y cada día más nosotros somos presionados para querer menos, para amar menos, para ayudar menos. Si nosotros
fuéramos a mirar las sociedades anteriores, nosotros veríamos que los hombres eran más amigos. Los hombres se ayudaban más mutuamente. Las naciones, los vecinos, los amigos, los familiares. Y al pasar del tiempo, lo que hizo fue que hay un distanciamiento. Las familias se desbaratan, no soportan. Los hijos odian a los padres, padres que odian a los hijos. Y todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios, del comienzo del fin. Por lo tanto, a la iglesia se le perseguirá, porque la iglesia lleva una inercia contraria a la que lleva el mundo. Es verdad que el discurso que yo estoy dando hoy es un discurso fuera de lugar para muchas personas, porque muchos ni siquiera pararon para pensar en ese momento de esa búsqueda, de esa batalla, de esta pelea sobre un ring. Nadie ha pensado que al otro lado del mundo hay personas que están muriéndose de hambre. Pero Jesucristo enseña a su iglesia que amar a Él es amar al prójimo. Jesucristo en una cierta ocasión, hablando con un joven, el joven le preguntó: Señor, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Jesucristo le preguntó: ¿tú tienes observado todos los mandamientos? Y él dice: Señor, sí, yo obedezco esto, obedezco a ellos. Jesús dice: muy bien, entonces va y vende todos los bienes que tú tienes y reparte con los pobres. Dice que aquel muchacho agachó la cabeza y salió muy triste de aquel lugar, porque verdaderamente su corazón no estaba lleno de Dios, sino que estaba lleno de su riqueza, y a él le importaba el sufrimiento del otro muy poco. Y cuando Jesucristo dice: vaya, socorre a los que tienen necesidad con los bienes que tú tienes, a él le entristeció muchísimo. Y la palabra de Dios nos dice que los que aman a Dios aman a sus hermanos, y los que aman a sus hermanos, si alguien llega a su casa con necesidad de un plato de comida, no lo envía en la paz de Dios sin darle de comer, porque eso sería la señal de que no está lleno de Dios, sino lleno de sí mismo. Y Jesucristo, entonces, divirtiendo las señales de los fines del tiempo, Jesucristo divierte: pero llegará un tiempo que a ustedes les perseguirán. ¿Por qué? Porque vuestro mensaje será un mensaje que irá en contra de la corriente de la sociedad en que ustedes vivan. Y a causa de mi nombre, muchos irán en contra de ustedes. Las naciones os odiarán por causa de mi nombre. Y entonces Jesús dice: muchos tropezarán. Muchos tropezarán, dijo Jesús. Y entonces, muchos tropezarán entonces y caerán. Y se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Entonces la guerra no solamente va a estar a grandes escalas, no solamente va a estar montada en ejércitos, sino dentro de familias. La envidia, ¿verdad? Cuánta envidia hay en nuestra sociedad, cuánta mentira, cuánto engaño, cuánta traición, cuántas personas nosotros hemos confiado, le hemos dado toda nuestra confianza y nos han traicionado, y eso ha causado herida, y la herida ha traído consigo odio. Pero el que está lleno de Cristo, aun cuando herido, tiene capacidad de perdonar. Otra señal de alguien que está lleno de Dios. Y Jesús dice en el versículo 11: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y creo que este es el tiempo donde nosotros podemos contar todos los días por decenas de aquellos que se levantan y dicen que son profetas de parte de Dios, pero no predican la solución que hay en el Evangelio, sino que lo que hacen es fomentar en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, que las personas sean todavía más amantes de sí mismos, y que incluso su búsqueda de Dios esté centrada única y exclusivamente en su egoísmo. Necesitamos un cambio de mentalidad en el cual solamente lo alcanzaremos por medio de Cristo y por medio de la verdad. Y en el versículo 12 Jesús dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará.
Y creo que esto es una realidad para nuestros días. Creo que esta es una realidad para la iglesia del siglo XXI. Creo que esta es una realidad para nuestro día. Creo que es una realidad para nuestro hoy, ¿verdad? Porque ya los hombres se odian, se traicionan, ya los hombres se levantan como profetas para engañar. Y la iniquidad ha aumentado, la perversidad, la injusticia, la perversión, la inmoralidad haría con que el amor de muchos se enfriaría. Nuestra sociedad, no solamente en el país donde nosotros vivimos, sino en el mundo entero, la perversidad cada día aumenta de una manera asustadora. El hombre ya no respeta los seres. El hombre ya no tiene respeto a su semejante de manera ninguna, de tal manera que si nosotros fuéramos a mirar encuestas y en cuanto al respeto a nuestra propia raza, a la raza humana, nosotros veríamos que a causa del aborto ya han muerto más personas, más seres humanos a causa del aborto que a causa de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando recordamos ese tipo de cosas, entonces nosotros recordamos lo que dijo Jesús, que dice que a causa de la iniquidad, de la perversión, de la inmoralidad, de la injusticia, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque llegaría la desilusión a la vida, al corazón, y serían incapaces de creer en una verdad que puede salvar, en una verdad que puede reconciliar, en alguien que verdaderamente entregó su vida por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios ha amado y por eso ha entregado a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos ser justificados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y este hecho no es un hecho solamente bíblico, también es un hecho histórico. Por lo tanto, en esta tarde no les estoy hablando de algo que les es desconocido, sino de algo que sí es conocido de todos nosotros esta tarde. Porque cuando fuimos al colegio y empezamos a estudiar la historia está dividida antes de Cristo, después de Cristo. No es una comedera de coco de alguien que tiene una Biblia en la mano, sino que es una realidad, sino que es una verdad patente, porque la historia también nos habla de Cristo. Pero si solo esto nos serviría, puedo hablar de Cristo en esta tarde, porque también ha cambiado mi vida. Pero no solo la mía, sino a la de más de uno en este lugar. Por lo tanto, creer en Cristo, creer en la restauración que hay en el sacrificio de Cristo, no solo como persona, sino también espiritual, es algo que me cabe esta tarde, porque Cristo ha transformado nuestra vida verdaderamente. Y entonces hoy caminamos en contrasentido y podemos observar el mundo y podemos analizar el mundo y podemos darnos cuenta que el mundo está volcado en cosas que nada tiene para bien del hombre, sino que lo que hace es danificar al hombre, no tener misericordia del propio hombre. Es perverso las obras de los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero dice que Dios nos ha amado de una manera intensa y nos entregó su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para que pudiéramos alcanzar libertad, libertad espiritual, libertad del pecado y libertad para poder estar prevenidos para esos tiempos que verdaderamente nos asustan. Para estos tiempos donde verdaderamente nos da miedo, para estos tiempos donde muchas veces no hay solución para los jóvenes, no hay solución para la población, no hay seguridad. Y en medio de todo esto genera una gran confusión, porque muchos pueden decir, yo soy el Cristo. Muchos podrán decir, vengo de parte de Dios. Por lo tanto, es muy importante conocer a Cristo, conocer a Dios por medio de su palabra, y con su palabra en la mano poder observar
cómo va el andamiento del mundo y a qué dirección camina el mundo para que nosotros podamos caminar en una dirección inversa para la honra, para la gloria de Dios y por su misericordia. Por lo tanto, en esta tarde quiero decir que todo eso que nos rodea solo es el comienzo. Pero también puede ser un nuevo comienzo para nuestra vida hoy. Si nosotros a partir de hoy quisiéramos vivir una vida distinta, basada no en filosofías que puedan exaltar nuestra personalidad, de una filosofía que intenta levantarnos los ánimos en tiempos difíciles y no lo puede, donde los hombres faltan a la verdad constantemente y que ya nos parece normal, ¿verdad? Cuando nosotros por ahí hablamos con los amigos y hablamos de política, si preguntamos qué político habla la verdad, lo más normal es que te digan, todos mienten. Y cuando llegan las elecciones, todos vamos a votar a los mentirosos. Es normal. ¿Y por qué nos parece normal? Porque nuestra sociedad ha entrado en el periodo donde la injusticia, la perversión, la inmoralidad, porque cuando nosotros hablamos de inmoralidad siempre nos viene una figura en la cabeza, pero es inmoral, ¿verdad? Sabiendo que al otro lado del mundo hay personas que mueren de hambre, mientras alguien se gasta muchísimo dinero para asistir a una pelea de boxeo. Para mí es inmoral, yo no sé para ti. Es inmoral en un país donde hay muchas personas pasando hambre, perdiendo hogares, donde un futbolista se gana al año 140, 200, 300. Donde se paga porque alguien corra detrás de una pelota y que sepan, a mí me gusta el fútbol, pero se paga por un jugador 80, 100 millones de euros. Eso es un absurdo. Eso no es normal. Nosotros como seres humanos no deberíamos aceptar estas cosas, porque eso está jugando en contra de nosotros mismos. Todo esto es amoral, no es moral, es inmoral. Pero a nosotros nos parece normal, porque a la sociedad alrededor del mundo nos parece normal ese tipo de cosas. Parece que esto no es señal del fin, porque en esto también muestra nuestra falta de misericordia, ¿verdad? Y sigue la gente muriendo de hambre. Yo no busqué las estadísticas, pero la estadística es grandísima. Mientras yo llevo hablando con ustedes, posiblemente haya muerto 20, 30, 40 niños de hambre y sed. Pero eso es normal, a nosotros no nos toca, nosotros seguimos viviendo bien a pesar de la crisis comparada con ellos. Pero ¿y si nos tocara? ¿Cómo nos gustaría que nosotros que nos miráramos a nosotros? ¿Cómo nos gustaría que a nosotros nos socorriera? ¿Qué nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que tendiera la mano hacia nosotros? ¿Será que nuestra conciencia está muerta de tal manera que nosotros no somos capaces de raciocinar? ¿Sabe lo que nos distingue de los animales, de los leones, de las bestias? Nosotros tenemos algo que se llama raciocinio, podemos raciocinar. Esa es la diferencia. ¿Será que nuestro raciocinio está extirpado de tal manera que nosotros no podemos pensar en nuestro semejante al otro lado? ¿Será que nosotros no nos duele el corazón a la hora de pensar de cómo va la injusticia, de cómo está el hombre de perverso alrededor del mundo? Que la compasión del hombre no existe de manera ninguna. ¿Será que lo que Cristo habló en ese capítulo es algo que no es real para nosotros? ¿Será que a pesar que el hombre verdaderamente lo que necesita es más tecnología para ser menos pecador, para ser menos injusto, para ser
amar, para considerar más a su semejante? Creo que no. Creo que en la época de Jesús los hombres pudieran moverse a 6 kilómetros por cada hora, y ahora se mueven a 700 y a 800. Pues entonces los números de daño que puede hacer el hombre se han multiplicado por 1000. La maldad para llegar de un continente a otro tardaba años, ahora tarda segundos. Con el teclear una tecla de un ordenador puedo difundir una imagen donde muestra la maldad del hombre alrededor del mundo en cuestión de segundos. Pero cuando alguien habla una verdad, no nos hace mucha gracia. Por lo tanto, es tanto que los programas de televisión de gran éxito, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, los que tienen mucho éxito es donde revela la maldad del hombre, donde revela cómo el hombre puede infligir dolor a otro, cómo el hombre puede infligir, insultar al otro. Estas son las noticias que a nosotros nos llaman la atención, y alrededor del mundo esto es lo que sucede. Y esto es la falta de Dios en la vida del hombre. No es que el bien no existe, el bien existe. Lo que hay en la vida de los hombres es la ausencia del bien. Y el mal ha acaparado a los hombres de tal manera que lo ha distanciado todavía más de Dios. Por lo tanto, en esta tarde quisiéramos que nosotros pudiéramos pensar en lo que nosotros estamos hablando, y pudiéramos pensar cómo está nuestro ser interior con respecto a Dios. ¿Será que verdaderamente nuestro ser está lleno de Dios? ¿Será que dentro de nosotros verdaderamente hay misericordia? ¿Será que verdaderamente dentro de nosotros hay una búsqueda de la verdad? ¿Será que nos interesa verdaderamente la verdad? ¿O estamos buscando una mentira a la cual nos complace? Puede que esto sea. Por eso los hombres cada día se inventan nuevas religiones y buscan menos de Dios. ¿Por qué? Porque en las nuevas religiones se busca agradar al hombre y no agradar a Dios. Y esa no es la solución. El hombre necesita de Dios en su vida para ser restaurado. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús dice en el versículo 22, Jesús dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por lo tanto, queridos, hoy esta es la palabra de Dios para nosotros. ¿Será que nosotros estamos verdaderamente mirando por medio de la palabra los acontecimientos? ¿Será que nosotros estamos poniendo atención en lo que está sucediendo alrededor nuestro, de acuerdo con la palabra de Dios, con su verdad? ¿Será que nosotros estamos preocupados de que el mundo está caminando a su final? ¿Será que nosotros hemos parado hoy para pensar y hemos dicho: ¿en qué parte, en qué lugar me encuentro yo hoy? ¿Estoy caminando hacia la justicia, hacia la misericordia, hacia el amor, hacia el perdón? ¿O yo estoy caminando junto con la perversidad, junto con la injusticia, justo con la inmoralidad, con la perversión? ¿Será que yo estoy de acuerdo con todo esto? Y si hiciéramos ese análisis esta tarde, posiblemente nosotros podríamos hoy hacer un análisis de nuestra conciencia y saber de quién estamos verdaderamente llenos, de Dios o de nosotros mismos, para tomar una decisión, para levantarse hoy de nuestro sueño y poder decir: Dios, sálvame, socórreme, ampárame, ayúdame, porque yo no puedo. Yo he buscado solución en otros lugares, yo he buscado solución en otras filosofías, pero ninguna de ellas han completado el hueco que hay en mi corazón. Ninguna de ellas han sido capaces de hacerme levantar esperanzoso, no esperando en la justicia del hombre, no esperando en la misericordia del hombre, pero esperando en la misericordia del que hizo los cielos y la tierra, y puede así cambiar el rumbo de nuestra vida. Bendito sea
el nombre de nuestro Señor. Aún en el siglo XXI, el poder de Dios sigue vigente para cambiar el rumbo de nuestra vida, para pasarnos de muerte a vida, para pasarnos de tiniebla a la luz, para pasar de condenado a perdonado, para pasar de alguien sin esperanza a alguien con esperanza, pero no oyendo cualquier palabra, no escuchando cualquier consejo, no yendo detrás de cualquier cosa, sino buscando el reino de Dios y su justicia para que las añadiduras lleguen a nuestra vida. Verdaderamente, aunque nos conozcamos la mayoría, no puedo conocer el corazón de cada uno, pero hoy cuando hemos venido a este lugar, cada uno de nosotros hemos venido con un proyecto, hemos pensado en algo, o simplemente hemos decidido que íbamos a venir porque encuéntrase un vacío muy grande dentro de nosotros y no sabemos cómo rellenarlo. Puede que hoy Dios te haya traído a este lugar para que, escuchando esta palabra, pueda su vida ser cambiada completamente. Ayer, mientras fuimos allí a la cárcel a visitar allí a los prisioneros y a predicar de la palabra de Dios, les comenté algo que me sucedía hacía 12 años. 12 años atrás, mi vida no tenía ningún sentido, de tal manera que yo había tomado la decisión que la iba a terminar con ella en el risco de Famara, con coche y todo me iba a tirar. Pero encontrarme con Cristo trajo esperanza, trajo nuevos tiempos a mi vida. Y 12 años después puedo decir, Cristo marcó la diferencia en mi vida. Cristo marcó la diferencia en mi vida. Dios restauró mi vida y la está restaurando. Dios restauró mi vida y la está restaurando. Dios restauró mi familia y la está restaurando. Dios sigue guiándome por caminos en los cuales yo pensé que jamás pudiera pasar. Dios me ha dado una palabra en la cual yo he creído, he podido levantarme y hoy puedo decir, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Alabado sea su nombre. Y a pesar de que el mundo se esté hundiendo en Cristo Jesús, nosotros podemos levantar esperanzosos cada día, porque no estamos esperando en las riquezas del mundo, sino en la justicia de Dios, sino en el rescate de la iglesia, sino en la salvación que hay por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero observemos, el fin está llegando. La maldad está aumentando, la perversidad ha aumentado, la crueldad del hombre ha aumentado. El hombre parece que su corazón se ha transformado en una roca, ni siente ni parece. Pero los que confiamos en el Señor Jesucristo recibimos nuevo corazón, recibimos nuevamente y podemos entonces ir en busca de la justicia y alcanzar la misericordia de Dios para honrarle, para glorificarle, para exaltarle y para recibir autoridad, para llevar un mensaje de esperanza en el siglo XXI, diciendo que Cristo Jesús fue ayer, es hoy y será por los siglos de los siglos. Los quiero invitar en esta tarde a que nos pongamos de pie. Quiero orar en esta tarde. Quiero pedir al Señor que su Espíritu Santo toque nuestra vida esta tarde, de tal manera que podamos esta tarde ser restablecidos en el punto de partida de nuestra vida. ¿Y cuál es el punto de partida? Es creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Es creer en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y para creer necesitamos algo que se llama fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también dice la Biblia, si no tiene fe, pida a Dios, porque Él es el dador de la fe. Por lo tanto, en esta tarde no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer para salvar mi vida. Pero hay alguien que no solamente ha colocado las condiciones para que yo pudiera levantarme, para que yo pudiera erguirme, para que yo pudiera hoy decir, tengo esperanza a pesar de mis tribulaciones. Porque cuando faltaba fe, incluso para creer en mí mismo,
Cuando yo no tenía esperanza ni siquiera en mis brazos, en mi fuerza, en mi juventud, Dios colocó fe en mi corazón. Y yo puedo decir, Señor, yo sé que tú puedes. No sé si tú quieres. Puede que esa sea tu pregunta esta tarde. Puede que esa sea tu interrogante esa tarde. Puede que tengas fe para decir, yo sé que existe Dios, pero no sé si me quiere. Y la palabra de Dios dice que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos recibir de parte de Él renuevo en nuestra vida. Dice, los que esperan en el Señor podrán caerse, levantarse, corren y no se cansan, son como las águilas, que hay renuevo en su vida. Jesucristo no le engañó a sus discípulos en ningún momento. Jesucristo nos dijo, ustedes no van a sufrir más. Ese no es el mensaje, ¿verdad? No es eso lo que Cristo está diciendo, ya no vas a sufrir, no. Jesucristo está diciendo, tu motivación va a cambiar. Puede que sufras, pero vas a sufrir ahora por causa de mi nombre. Por lo tanto, esta tarde vamos a pedir al Señor algo importante para nuestra vida. Vamos a pedir primero que Él llene nuestro corazón de fe. Vamos a pedir al Señor que Él llene nuestro corazón de fe para que podamos creer a su palabra, para que podamos creer en su Hijo Jesucristo como verdad absoluta para nuestra vida, para poder creer que Él tiene capacidad de cambiar nuestra vida, que Él puede mudar nuestros pasos, que Él puede mudar nuestra mente, que Él puede mudar nuestra manera de ver, y que Él nos dé autoridad para hablar de su palabra a aquellos que están sin esperanza en diferentes lugares del mundo. Padre nuestro que está en el cielo, alabo tu nombre, Señor, esta tarde por tu palabra, porque no he venido creyendo en mis fuerzas, ni he venido creyendo en mis argumentos, Señor, ni he estado en condiciones esta tarde para predicar tu palabra, pero tu misericordia, tu amor y tu gracia no es solo para conmigo, Señor, es para con todos nosotros. Tú nos has entregado a su Hijo en la cruz, Señor, para que nuestra vida pudiera ser restaurada, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, para que pudiéramos encontrar contigo, Señor, y pudiéramos entender verdaderamente para qué estamos en este lugar y para qué tú nos has traído aquí, Señor. Y pudiéramos entender que es para que tu nombre sea conocido y para que tu gloria sea conocida de todos los hombres y mujeres. Así, Señor, que hoy nos presentamos delante de ti, pidiendo, Señor, que tú llenes nuestro corazón de fe para creer en ti como Hijo de Dios, para creer, Señor, que tu muerte en la cruz del Calvario verdaderamente restaura nuestras vidas. También venimos delante de ti, Señor, hoy pidiendo fe para creer en milagro para nuestras vidas, Señor. Ese milagro que necesitamos, esa tormenta, Señor, por la cual estamos pasando, Señor, y que no sabemos para dónde correr, no sabemos para dónde tirar. Tómanos de nuestra mano derecha. Toma de nuestra mano derecha, Señor, y llena nuestro corazón de fe para que nuestro camino pueda ser cambiado a partir de hoy, Señor. Porque tú eres grande, tú eres poderoso y tú nos has hecho promesas, promesas que nosotros creemos en ellas. Mira el corazón, mira el dolor, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito y exaltado sea tu nombre. Hoy, Señor, venimos delante de ti, no confiados en nuestras fuerzas, ni confiados, Señor, en nuestra autoridad, sino que venimos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, pedimos que cadenas sean rotas en este lugar. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado para siempre sea tu nombre. Que las ataduras sean rotas para la gloria de tu nombre, Señor.
Y es en el nombre de tu Hijo que hoy clamamos, Señor, nuevos tiempos, nuevas oportunidades, Señor. Y una sobre todas ellas, de conocerte a ti como Hijo del Dios vivo, como el camino verdadero, como el único que puede salvar y perdonar. Exaltado para siempre sea tu nombre, Señor. Llena nuestra vida, Señor, de tu Espíritu Santo y convéncenos esta tarde que tú eres, que tú serás y que tú fuiste. Tú permaneces para siempre. Ayúdanos, Señor, que hoy sea, Señor, el principio de un nuevo tiempo para cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de ti, Señor. Exaltado sea tu nombre. Quiero en esta tarde hacer una invitación a que, si lo deseas, puedas pasar adelante para que nosotros podamos orar por ti, para que nosotros podamos clamar a Dios junto a ti, porque tú conoces tus necesidades y tú sabes qué falta te hace. Yo no conozco, por lo tanto solo voy a acompañarte y pedir al Señor en esta tarde por tus necesidades, para que puedas ser lleno, para que puedas conocer de Él verdaderamente, para que puedas conocerlo de Él por medio de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor.